Palabra de hoy y el motivo de esta palabra es ayudarnos a todos a cobrar ánimo cuando estamos desanimados. La vida es hermosa y con Cristo mejor todavía, pero no quita que a veces pasemos por circunstancias inesperadas y que cuando pasamos por circunstancias inesperadas hay respuestas que son muy humanas y que son lógicas y que no son de condenar porque es lo que hacemos. Y una de esas respuestas es sentirnos sobrepasados por las situaciones y quedarnos medio como que en blanco, como que se nos vayan hasta las fuerzas de luchar, hasta hasta de levantarnos de la cama, ¿no? He conocido casos muy cercanos de personas que enfrentando situaciones que las sobrepasó de una manera inmensa, perdieron hasta las fuerzas físicas, ya no solo emocionales, sino que físicamente ya no tenían ni fuerza para levantarse en la cama y entraron en procesos descendentes malos, de depresión, de desánimo, y que sacarlos de ahí fueron esfuerzos grandes que hubieron que hacer, ¿verdad? Entonces, a todos nos puede pasar que en algún momento nos encontremos frente a algo que nos sobrepasa y nos sintamos que no tenemos fuerzas, nos sentimos acobardados, que no podemos enfrentar. De repente a veces somos muy corajudos, pero a veces el coraje se nos va y nos sentimos acobardados, decimos, esto yo no lo puedo, no le encuentro solución ni le voy a poder encontrar. Nos deprimimos, nos entristecemos, porque nuestras emociones también entran a caer, ¿verdad? Y ahí aparece la tristeza y empieza a aparecer un montón de cosas que nos angustian, ¿no? Ahora, yo lo que quiero decirte en esta mañana es que nosotros tenemos la posibilidad de que cuando enfrentemos situaciones que nos sobrepasan, nosotros tenemos la posibilidad de aún así tener fuerzas para enfrentarlas. Amén. Y yo en este mensaje podría encararlo de dos maneras diferentes. Podría encararlo diciéndote, bueno, esas fuerzas van a venir porque Dios va a estar interviniendo en tu vida y te va a abrir puertas para que vos puedas salir. Dios va a actuar en tu vida. Vos quédate tranquilo que Dios va a hacer. Y esa es una realidad, Él lo ha prometido en su palabra. Pero en todo este tema de salir victorioso de las dificultades y de las adversidades, no es Dios el que falla, sino que los que fallamos muchas veces somos nosotros, cuando no tenemos el pensamiento correcto o la actitud correcta frente a lo que estamos enfrentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso quiero traerte un ejemplo que está en la Biblia, porque en la Biblia hay personas que se deprimieron, que se desanimaron. En la Biblia encontramos personas que de repente se encontraron frente a una situación que los sobrepasaba y perdieron hasta la esperanza de seguir viviendo. Hasta tal punto llega su desánimo que se entregan totalmente a la muerte, ¿no? Pero en muchas de esas personas que encontramos en la Biblia, tan humanas como nosotros, vemos en su historia, en lo que la Biblia nos narra a continuación, que ellos tuvieron un final feliz. Que aunque pasaron por ese momento de acobardamiento, de desánimo, aunque se quedaron sin fuerza frente a los problemas, ellos lograron atravesar toda esa situación y salir del otro lado en victoria. No quedaron allí frustrados, fracasados o derrotados, sino que habiendo estado metidos en el pozo, lograron salir de ese lugar. Y hay un ejemplo que yo quiero traer en la Biblia, que no sé si alguna vez hablamos de ella, es una mujer, y es una mujer llamada Agar. ¿Quién es Agar? Agar es la sirvienta de la esposa de Abraham.
Abraham es un hombre en el Antiguo Testamento a quien Dios le hace una promesa. Abraham, te voy a dar un hijo. El problema era que Abraham era viejo cuando Dios le da esta promesa, como 90 años, y además, hasta ese momento, nunca habían podido tener un hijo con su esposa porque su esposa era estéril. Hablamos de él el domingo pasado, ¿verdad? Ahora, Dios ya tenía todo el plan, Dios ya sabía cómo lo iba a hacer, pero vieron que a veces nosotros somos de a veces apresurarnos a los planes de Dios. Y Abraham se apresuró y ahí con su esposa Sara hicieron algo que para nosotros hoy es horrible, pero para aquel tiempo era costumbre. Y lo que Sara hizo, ya que ella no podía tener un hijo, fue decirle a su esposo, bueno, lo que vamos a hacer es que vos te acuestes con mi sirvienta, Agar, ella va a quedar embarazada y el hijo que ella va a tener es como si fuera mío. Ese fue el plan de ellos. Para nosotros eso es una locura, espero que lo sea, ¿no? Por lo menos para mí es una locura, pero en aquel tiempo era algo común, ¿no? Entonces sucede que Abraham tiene relaciones con Agar, ella tiene un hijo llamado Ismael, pero ese hijo que Abraham tiene de Agar no era el hijo de la promesa de Dios, era el hijo del esfuerzo humano de ellos. Dios ya tenía la forma y el tiempo y el momento cuando Él le iba a dar el hijo de la promesa, que viene unos años después en la persona de Isaac. Pero esta mujer, bueno, Agar, sirvienta de Sara, con su hijo Ismael, quedan todos viviendo ahí juntos, ¿no? Es decir, vivían en comunidad. El problema es que Ismael, a medida que va creciendo, empieza a burlarse del hijo verdadero de Abraham, que era Isaac. Y Sara, su mamá, se entera de esto y dice, acá las cosas se están complicando. Andaba todo bien cuando eran niños, pero ahora que ya son adolescentes, ya que son jóvenes, ya empieza todo este tema de la burla, el bullying, le diríamos hoy. Abraham, vos tenés que hacer algo porque esto se está poniendo difícil. Y ahí viene la historia que te quiero contar en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. ¿Encontraste? Dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también le dice Dios: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Hasta ahí la situación de desesperación de esta mujer, ¿verdad? Sale al desierto con su hijo,
pero se le termina el agua, se le termina el pan, y ya no les quedaba otra que simplemente esperar que la muerte los alcanzara. Ella estaba totalmente sobrepasada por la situación. No tenía fuerzas para luchar contra la situación que ella estaba viviendo. Se sentía totalmente desanimada, acobardada frente a lo que significaba estar en el desierto, sin agua, sin comida y sin quien te ayude. ¿Estamos de acuerdo? Así era la situación de la mujer. Situación que puede ilustrar de alguna manera lo que a veces nosotros vivimos cuando nos encontramos frente a esos imposibles que nos quitan las fuerzas, que nos quitan el ánimo, que nos hacen sentir que no vamos a poder vencer. Pero dice a continuación, versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber del muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, una historia que comienza mal, para Agar comienza mal, para Ismael comienza mal. Una historia que comienza con una situación de desesperación, en el desierto, sin agua, sin nada que comer, sin nadie que les dé refugio, sin forma de poder salir de aquella situación. Pero una historia que luego termina bien, porque termina con ese muchacho, desarrollándose como hombre, alcanzando a tener una familia y todo eso. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo es que Agar e Ismael, una mujer y un niño que están a punto de morir, cómo es que luego llegan a ser los padres de una gran nación? Bueno, lo que encontramos ahí en el medio es la intervención de Dios. Y lo que Dios le dice a Agar es lo que creo que cambia la historia de esa mujer y de su hijo. Y lo que Dios le dice a Agar es lo que en esta mañana yo quiero que tomemos nosotros para nuestras vidas, para que nosotros cuando nos encontremos frente a situaciones que nos superan, no caigamos en el desánimo, sino que tengamos las fuerzas suficientes en nuestro interior para poder mantenernos en pie y salir en victoria de todas ellas. Yo no dudo del poder de Dios. Yo sé que Dios siempre va a estar con nosotros. No es un problema de Dios, ni es problema de que el poder de Dios es limitado. No, es ilimitado. El problema está cuando el creyente no logra superar las pruebas, en que no tiene la actitud correcta dentro de su corazón y en su mente y queda estancado en una situación que lo mantiene como rehén cuando no tiene por qué quedarse en ese lugar. Y nosotros vamos a ver en el ejemplo de Agar, en las palabras que Dios le habla a Agar, cuáles son las actitudes correctas, cuáles son los pensamientos correctos que tienen que haber en nuestra mente y en nuestro corazón cuando estemos frente a desafíos que nos superan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, el primer pensamiento, lo primero que vemos allí en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuál es el pensamiento que Agar tenía que tener en este momento frente a las palabras del ángel? Es que Dios no la había abandonado, es que Dios no la había dejado, es que Dios no le había vuelto la espalda. Dios seguía teniendo cuidado de ella, aunque ella había sido
echada de su casa, aunque ella se encontraba en medio del desierto, aunque se le había terminado el agua, aunque todo lo que vos quieras, pero Dios seguía teniendo cuidado de Agar. No le había dado la espalda. Y ese es un pensamiento que muchas veces nosotros tenemos que luchar en nuestra mente. Porque cuando las circunstancias se nos ponen en contra, he escuchado decir a más de un creyente: Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Dios me dejó. Dios me desamparó. Dios ya no se acuerda de mí. Y la realidad es que no hay un momento de nuestras vidas donde Dios se olvide de nosotros. No hay un segundo, no hay una milésima de segundo donde a Dios se le pase por alto nuestra existencia. Dios nos conoce, Dios está atento a nuestras vidas y Dios cuida de nosotros. Aunque las circunstancias te quieran hacer creer lo contrario, no tenemos que dejarnos llevar por las circunstancias. Por encima de las circunstancias tenemos que saber que Dios es un Dios que no nos abandona, que no nos da la espalda y que cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, frente a situaciones que nos desafían, frente a circunstancias que se levantan contra nosotros y nos parecen insalvables, en nuestra mente, una de las cosas que tiene que estar bien afirmada, bien fuerte allí arraigada, es que Dios tiene cuidado de nosotros. No hay segundo, no hay lugar, no hay momento donde Dios te dé la espalda. La espalda te la darán los hombres. La espalda te lo darán tus amigos. La espalda te la dará tu familia. La espalda te la darán esas personas que vos decís: este es mi íntimo más cercano. Bueno, a veces se te dan vuelta y quedás con la boca abierta. Pero lo que es Dios, Dios nunca nos va a dar la espalda. ¿Estamos de acuerdo? En Primera de Pedro, capítulo 5, si querés anotarlo, y después lo podés buscar en tu casa, si querés buscarlo, sino en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, el apóstol Pedro, hablando de este mismo tema, dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y miren lo que dice ahora a continuación Pedro: porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de nosotros, hermanos. Y no es un cuidado intermitente, es un cuidado permanente. Dios tiene cuidado de nosotros todos los días de nuestra existencia. Así que ese es uno de los pensamientos que nos va a ayudar a enfrentar las circunstancias, por más fuertes y difíciles que sean, y tener fuerzas en nuestro interior. Es uno de los pensamientos que nos va a ayudar a mantenernos de pie. ¿Cuál es ese pensamiento? Dios no me va a abandonar, ni me está abandonando en este momento, sino que Dios siempre va a tener cuidado de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios no me ha abandonado, sino que tiene cuidado de mí. El segundo pensamiento lo encontramos en el versículo 18. Dice allí el ángel: levántate, hablándole a Agar, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Esto es lo interesante de las palabras que acabamos de leer. No era la primera vez que Agar escuchaba que Dios iba a ser una gran nación de su hijo. Allí, unos capítulos más atrás, Dios, en el capítulo 17, versículo 20, Dios le habla a Abraham y le dice así: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él
una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento allí en el desierto? Dios ya había dicho, Dios ya había prometido que iba a ser una gran nación de Ismael. Y ahora allí en el desierto, Dios le dice a la mamá, a Agar, mirá, yo hice una promesa y esa promesa yo la voy a cumplir sobre la vida de tu hijo. Y ese es el segundo pensamiento que tiene que estar bien claro en nuestra mente. El primero es que Dios no nos da la espalda, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Y el segundo pensamiento que tiene que estar bien claro en nuestra mente para estar fortalecido, para mantenernos en pie frente a las dificultades, es que todo lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Amén. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, y seguramente vos hasta tenés algunas subrayadas en la Biblia, vamos a encontrar promesas que nos alientan, que nos animan. Vamos a encontrarlo a Dios muchas veces diciendo, yo voy a hacer esto en tu vida, yo te voy a sacar de acá, te voy a poner allá, voy a abrir camino, te voy a sostener, te voy a proteger, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, aunque pases por las dificultades más adversas, yo te voy a proteger y nada malo te va a pasar y te voy a sacar en victoria. Son promesas de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros dudamos de esas promesas, nos vamos a quedar sin argumentos para mantenernos firmes. Fuerzas propias no tenemos. Y si dudamos de lo que Dios prometió, no tenemos un motivo ni un argumento para creer que estas situaciones van a cambiar. Pero cuando nosotros creemos, cuando nosotros entendemos que Dios es alguien que promete y que lo que promete, lo cumple. Entonces, aunque todo esté oscuro delante de tus ojos, la promesa de Dios te va a ayudar a mantenerte en pie, esperando ese momento donde esa oscuridad se abra y puedas atravesar todo eso en victoria, tomado de la mano de tu Dios. Amén. El Antiguo Testamento hablando de lo que Dios promete. Dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Y miren lo que dice a continuación. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. El testimonio que nos llega a nosotros del Antiguo Testamento es que Dios, todo lo que le prometió a Israel, lo cumplió. Dios es un Dios que cumple su promesa. Amén. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Pablo, por ejemplo, diciendo lo siguiente: Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, cuando miramos el testimonio del Antiguo Testamento, vemos un Dios que todo lo que prometió lo cumple. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, encontramos exactamente lo mismo. Encontramos por ejemplo, a Pablo, pero él no fue el único, hubieron otros. Y todos diciendo exactamente lo mismo. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. El Señor se le apareció a Agar en el desierto y le dijo: bien, yo hice una promesa sobre tu hijo. Y esto es lo que tenés que saber, Agar. Esa promesa yo la voy a cumplir. Y tu hijo se va a transformar en el padre de una gran nación. Y así fue. Entonces, el segundo pensamiento que tiene que estar fuertemente arraigado en nuestra mente cuando se nos mueve el piso, cuando las circunstancias se ponen en nuestra contra, es que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Esa es una certeza, esa es una seguridad que tenemos que tener. Y cuando estamos seguros de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, el paso del tiempo no es un problema para nosotros. Porque sabemos que en el momento justo
Dios va a cumplir su palabra. Ninguno de los que confiamos en Dios, ninguno va a quedar en algún momento avergonzado de esa confianza. Dios no te va a fallar. Dijimos en el primer punto, Dios no te va a dar la espalda. Él tiene cuidado de nosotros. Dijimos en el segundo punto, Dios no te va a fallar. Él va a cumplir sus promesas sobre nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y llegamos al tercero y al último. Versículo 19. Entonces, de Génesis 21, la historia de Agar. Génesis 21, versículo 19. ¿Los he hecho pasear por la Biblia? Perdonen. Génesis 21, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Este versículo es increíble. Si podemos imaginarnos un momento la situación, la mujer aquí entregada a la muerte, sin más nada que hacer, pero resulta que del otro lado de la pared, del otro lado de la zarza, del otro lado del árbol, había una fuente de agua. Lo que a esta mujer le parecía imposible que sucediera, que en medio del desierto ella pudiera encontrar agua para beber y poder fortalecerse ella y su hijo, lo que a ella le parecía imposible, estaba ahí, a un tiro de piedra, no sé, no dice la distancia, pero estaba cerca porque le abrió los ojos y ella lo vio. Muchas veces nosotros cuando estamos en esos pozos depresivos decimos esto no va a cambiar, es imposible. Y estamos con nuestra mirada como velada, como que tenemos una venda en nuestros ojos que no nos permite ver una salida y una solución. Y resulta que la solución está ahí, está cerca. Esto me hace acordar aquella palabra que está, creo que en Corintios, donde Dios dice que no seremos probados más de lo que podemos soportar y que junto con toda tentación Dios nos da lo que? La salida. Es decir, muchas veces Dios permite que pasemos por diferentes circunstancias para trabajar con nuestra fe, con nuestro ánimo, para llevarnos a un proceso de madurez, pero esas situaciones que a veces son estresantes, que son, dice Dios, dice esa palabra de Dios, que junto con ella Dios ya nos da una salida. La salida está ahí. Esta mujer estaba desesperada, se iba a morir, no tenía nada para tomar, estaba totalmente entregada, pero resulta que ahí nomás había una fuente de agua. Y lo que para ella era imposible, no era imposible. Era sumamente posible porque ahí estaba la fuente de agua cerca de donde ella estaba. Ahora Dios tuvo que abrir los ojos. ¿Qué es lo que nos dice este tercer punto? Este tercer punto nos dice que para Dios nada es imposible. No tenemos que caer en el error de decir, uy, no, esto es imposible, a mi esposo no lo va a cambiar nadie, mi negocio no va a avanzar, mi salud se quebrantó y no voy a recibir ya más sanidad, ya mi vida acá está frustrada, no voy a poder avanzar más, voy a terminar, no sé, en la indigencia porque me quedé sin trabajo. Pará. Quédate tranquilo. Porque el Dios al que servís y que es tu Padre y que te ama, ya tiene la solución y más cerca de lo que vos crees. Amén. Simplemente que a veces nuestros ojos están como que cerrados, nos enfocamos en lo negativo nada más y no podemos ver que la solución está allí. Entonces, la tercera idea que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es que la solución es posible. Esta mujer dijo, en el desierto no voy a encontrar agua. Sí, la vas a encontrar, está ahí. Está detrás de la planta. Busca un poquito, ahí está, mirá. No creas que las circunstancias de tu vida que te desafían son imposibles, que no vas a poder lograr superar. Con Dios
no hay de imposibles, porque para Él todas las cosas son posibles. Amén. Entonces, terminamos. Agar se desanimó, se acobardó, se deprimió y se rindió. Y así a veces nos puede pasar a nosotros. Pero cuando te encuentres en una situación así, esto es lo que tenés que recordar de esta historia de Agar. Dios cuida de nosotros. Dios tiene cuidado de tu vida. Y Él no te ha dado la espalda. Tenés que recordar que Él no te va a fallar, sino que todo lo que ha prometido sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Y por último, tenés que recordar que con Dios la solución es posible. Amén. A veces tenemos que decirle a Dios, Dios, así como con Agar, abrí mis ojos porque no veo. Sé que está, sé que la salida está, sé que la solución está. Y Dios en algún momento te abre tus ojos espirituales o de alguna manera te ayuda a entender. Y vos decís, mirá tan fácil que era esto. Y yo estaba amargado. Estaba a punto de tirar la toalla. Y mirá qué fácil que lo resolvimos. Para Dios no hay imposible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el deseo de mi corazón es que estos 3 pensamientos te ayuden a tener fuerzas, energías, para que puedas siempre enfrentar tus desafíos con la actitud correcta, para que puedas enfrentar todo esto con esa fe de que se va a resolver y de que no hay que rendirse por todo lo que ya dijimos a continuación. ¿Está bien? Bueno, oremos.